¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Perdonen la demora, tuvimos un contratiempo tecnológico, pero ya estamos aquí. Solamente comentar, antes de darle el pase a Alberto y Steve, sobre este webinar. Es uno de los webinars que siempre nosotros hacemos de manera mensual. No tiene la intención de recomendar ningún producto de inversión, ni ningún activo específico. Esto es algo netamente educativo, de lo cual siempre estamos ofreciendo para todo nuestro público. Así que, sin más preámbulo, le doy el pase a nuestro gerente de inversiones, Steve Ocampo, y al gerente de inversiones de XP, Alberto Bernal. Buenísimo, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Nuevamente disculpen la demora, a veces los temas tecnológicos ocurren estos pequeños problemas, pero ya estamos en línea. El día de hoy, a diferencia de los formatos anteriores que hemos tenido de webinar, donde era una presentación fluida y luego una ronda de preguntas, el esquema va a ser mucho más dinámico, y en esta oportunidad tengo el agrado de compartirlo con un viejo amigo. En realidad lo conozco hace muchos años, lo conozco desde que antes que estuviera en XP, estaba liderando todo el equipo de research económico en Bultic, y era socio de Bultic. Y bueno, al día de hoy Alberto lidera lo mismo, pero obviamente a otra escala en XP. Él es el jefe de estrategia económica, tiene mucha experiencia, y lo más entretenido que yo siempre destaco de Alberto es que en los desayunos que teníamos era bastante entretenido el ida y vuelta y los planteamientos económicos. Así que un gusto, Alberto, compartir contigo este conversatorio, ¿no? Donde vamos a hablar sobre el análisis macroeconómico de 2022 y las perspectivas de 2023. Y te doy pase, Alberto, para que te presentes. Claro que sí. Bueno, antes que todo, Steve, muchísimas gracias por esa presentación tan amable. Eduardo, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Muchísimas gracias a Zest Capital por la invitación y por tener por permitirnos compartir con ustedes, con tus clientes, con todos los clientes, nuestra visión sobre el mundo. Nuevamente, mil disculpas a todos en la audiencia por la demora. Creo que he hecho 500 Zooms, pero creo que esta vez siempre hay algún problema alguna vez. Entonces, desafortunadamente, hoy tuvimos un inconveniente, pero bueno, ya estamos acá. Buenísimo, Alberto. No, ya estamos acá, así que vayamos de lleno con lo que nos interesa tanto a nosotros como a todos nuestros clientes y demás personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos que nos compartas, para comenzar, qué se esperaba en tu visión del 2022, es decir, a finales del 2021, ¿no? Donde cada jefe de estudios económicos tiende a hacer el pronóstico del siguiente año. ¿Cómo tú veías este 2022? ¿Y qué es lo que luego fue cambiando, ¿no? Que tuvimos lo que al día de hoy es un bear market actual, ¿no? Que vamos a seguir desarrollando. Pero es interesante hacer ese análisis en retrospectiva, ¿no? ¿Cómo la veías y qué sucedió? Pues mira, Steve, yo comenzaría diciendo que yo pensé que el 2022, al principio del año, déjame ponértelo en estos términos, para que sea más clara la cuestión. Yo revisando mi documento anual, o sea, el que publiqué en diciembre del 2021, mirando hacia diciembre del 2022, yo argumenté en ese documento que el 2022 iba a ser un año más difícil para el mercado de equity, y por lo tanto iba a mantenerse bastante cercano al valor de final de año en términos del valor de las acciones. Entonces nosotros teníamos al principio del año, estábamos pronosticando un Standard & Poor's 500 a 4.750 para final de año. Y hoy en día estamos en cerramos a 3.900 hoy. Hoy fue un día bastante regular para las acciones, pero bueno, estamos en nivel de 3.900. Claramente ha habido como decimos los colombianos, un descache bastante fuerte en lo que esperábamos nosotros a principio de año para el mercado de equities, y claramente pues ha habido un underperformance versus las expectativas muy importante.
La segunda cosa que esperábamos era un bono de 10 años de Estados Unidos, incrementándose en comparación con el final del 2021, en términos del bono de 10 años, pero claramente no estábamos esperando una caída como la que vimos en este momento. Steve, yo te voy a mostrar con permiso de la audiencia, voy a mostrarte una gráfica que creo que es muy importante para que la gente vea, para que las personas que están viendo esta presentación puedan ver digamos, el carácter tan único de este año desde el punto de vista de los mercados. Déjame mostrarte esta gráfica que yo creo que se puede ver aquí. 2022. Dice Standard & Poor's, esto está un poco desactualizado, es un par de semanas desactualizado, pero no importa. El Standard & Poor's abajo 20%, el bono de 10 años perdiendo 19%, el portafolio 60-40 perdiendo 20%. Este va a ser el peor año para el portafolio 60-40, que es la forma, pues, el portafolio estándar de nuestros clientes, desde 1931. Y este va a ser el peor año para Fixed Income desde 1780. Déjame repetir esto. El mercado de Fixed Income es el peor año de Fixed Income desde 1780. O sea, 3 siglos. Es un tema de extrema relevancia porque otra vez eso implica que definitivamente estamos viviendo una situación que no tiene precedente. Entonces, la pregunta del millón es ¿por qué estamos acá? O sea, ¿en qué se equivocó Alberto Bernal en sus predicciones? Yo pienso que en 2 cosas específicamente, y eso la verdad, pues no, tú sabes, Steve, que yo no tengo ningún problema aceptando cuando me equivoco o no me equivoco. Yo soy de esos analistas que si alguien cuestiona por qué no salió bien lo que yo estaba pronosticando, yo le contesto con la siguiente pregunta, que es la pregunta normal a esa persona. Dice, bueno, entonces yo definitivamente no supe ver que venía la guerra en Ucrania o que los chinos iban a seguir con el cero COVID, sí. Déjame preguntarte tú, persona con la que estoy hablando en este momento, ¿cuándo se acaba el mundo? Es así de sencillo, o sea, es un tema, o sea, yo creo que desde el punto de vista del trabajo que nosotros hacemos, en cierta forma, que es tratar de predecir lo impredecible, porque la incertidumbre, la base del mundo es la incertidumbre y por lo tanto la incertidumbre es lo que es. Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso es que claramente estamos en una situación muy, muy única en este momento. Entonces, a mí me llama la atención, lo que más me llama la atención, Steve, en esta situación, es lo agresivo que ha sido el ajuste en los valores de mercado y la velocidad con la cual han cambiado las perspectivas y las expectativas de las personas en el mundo respecto a lo que vayan a hacer o no hacer los mercados de aquí en adelante. O sea, de hecho, obviamente es bien difícil pronosticar estos eventos de Black Swan, pero nosotros que estamos siempre en el mercado, de hecho, el tema del estímulo monetario que hemos vivido realmente después de la crisis financiera del 2008 y que nunca paró, ¿no? Simplemente tuvo distintos ajustes y magnitudes y luego vino la crisis COVID que sobredimensionó lo que era estímulos, ¿no? Tanto a nivel fiscal y monetarios. Entonces, es solamente para recalcar tu punto de que es muy difícil predecir lo impredecible. De hecho, uno sí podía decir, ok, la renta fija venía cara, ¿no? A nivel de tasas absolutas, y el mercado de renta variable venía también caro a nivel de valorizaciones. Pero, o sea, venía de esa situación porque teníamos una racionalidad detrás, que era todo este soporte de estímulo monetario y esta nueva normalidad, modus operandi del mercado. Lo que no sabíamos era que efectivamente 2022 sería el año de la resaca monetaria, ¿no? Que es lo que hemos tenido en este momento. Entonces, con este nuevo panorama que nos toca ver hacia qué, digamos, cuáles para ti serían, ok, se gatearon estos eventos de cisne negro, que no es uno, sino creo que han sido varios, ¿no? El tema de Ucrania-Rusia,
el tema de la inflación más resiliente, que también está vinculada a lo de Ucrania-Rusia, y la agresividad de esa política monetaria contractiva, generando también inesperadamente esta agresividad y velocidad acelerada en cómo el mercado ha descontado todos estos reajustes. ¿Qué podemos esperar para el corto plazo? Esa es mi primera pregunta. Y luego meternos más hacia el mediano plazo. Pues mira, la visión que tengo yo hoy del mundo es que desafortunadamente el mundo va a tener que vivir un proceso de recesión, porque va a ser muy difícil que el mundo logre disminuir este proceso digamos, este proceso de desinflación que es necesario sin tener una caída de la economía en términos secuenciales. Ahora, esto es muy importante, Steve, que la audiencia entienda esto. Yo creo que esta va a ser la primera recesión en la historia de Estados Unidos en la cual la recesión es tan leve que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta que estamos en recesión. Entonces yo creo que mira, ahí la presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, tiene una frase muy interesante para explicar lo que está pasando en el mundo y en la economía de Estados Unidos en este momento. Ella dice que la economía de Estados Unidos en este momento está entrando en una situación de no pedir postre. Déjame poner en el contexto en el cual se está diciendo esto. Entonces, el otro día en CNBC, el canal de finanzas, le preguntaban a Esther George, le decían, señora presidente de la Reserva Federal de Kansas City, ¿usted cómo piensa que va a ser el momento económico de aquí en adelante? Y ella dijo, mire, después de lo que tenemos que ver y de haber tenido que subir tasas de interés para disminuir esta inflación que ha sido muy fuerte y ha sorprendido al alza nos ha sorprendido al alza a todos nosotros, pues entonces hemos tenido que subir tasas de interés y por lo tanto la nueva economía es de let's not get dessert economy. ¿Qué quiere decir eso? La familia Smith, que vive en Dakota del Norte, que disfruta 2 veces al mes salir a comer, papá, mamá, los 2 niños, a Applebee's o a Chili's, al restaurante pues que les gusta, en fin. Esa familia va a seguir saliendo a comer 2 veces al mes porque esa familia disfruta, ese es su tiempo de familia, pero ¿y por qué lo va a seguir haciendo? Porque el padre y la madre van a seguir teniendo trabajo, no van a perder su trabajo, pero cuando llega la hora de pedir el postre, el padre o la madre van a decir, no vamos a pedir postre, el postre no lo comemos en la casa. Para de esa forma disminuir el 15 al 20% del costo de ese restaurante. Entonces estamos viendo una situación en la cual se mantiene la actividad, pero se cambian un poco los parámetros de esa actividad para darle espacio al bolsillo de las familias de coplar con una inflación más alta y con unos precios de energía más altos. Y todas esas cosas obviamente están atadas a el efecto de la pandemia todavía, que lo estamos sintiendo, y obviamente el efecto de la guerra en Estados Unidos. Entonces eso va a ser el nuevo consumidor durante el 2023, un consumidor más frugal. ¿Qué más vamos a ver? Eso lo podemos asegurar definitivamente, Steve. Vamos a ver una situación en la cual el sector inmobiliario de Estados Unidos entra en una recesión fuerte. Yo tengo mucha facilidad para hacer esa predicción, o sea, realmente no me queda complicado hacer esa predicción. ¿Por qué? Porque el nivel de affordability, o sea, la capacidad hoy en día del norteamericano del común de comprar una casa está en el peor nivel desde el 2006. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están extremadamente altas ya, o sea, una tasa para una hipoteca a 30 años a una familia del común en Estados Unidos ya tendría que tener una tasa de más o menos 7%. Y cuando uno hace el flujo de caja de 7%, por ejemplo, aquí en estas dos simulaciones muestro, estas dos simulaciones son que las hice en Bloomberg y básicamente hago la diferencia para que la audiencia vea las diferencias. Por ejemplo, a principio de año,
una hipoteca de $320,000 a 15 años, la tasa era el 2.3%, el pago mensual era $2,100. A esa misma hipoteca, al 5.7, que eso lo ocurrió hace como 2 meses, 320,000 sube de 2,100 a 2,650. Y a 7%, que es lo que se conseguiría en este momento, esta tasa ya no es 2,600, sino más o menos 2,900. O sea que estaría una familia del común pagando $800 adicionales, más o menos mal contado, de 8 a 10,000 dólares adicionales para pagar esa hipoteca en una familia cuyo promedio de ingreso en Estados Unidos es de $66,000. Mejor dicho, no se puede comprar la casa ya. Esa es la realidad. En este momento, la familia no puede comprar esa casa. Y yo creo que es una de las razones por las cuales esta realidad es por la cual el modelo de curva de rendimientos, Steve, que esto es un modelo que tú y yo conocemos muy bien y siempre lo hemos seguido, el modelo de curva de rendimientos es que la tasa de interés en el momento en la cual la tasa de interés de Estados Unidos de 2 años es mayor o igual a la tasa de 10 años, o sea que la curva es 0 o negativa, invertida, fíjense ustedes, esto ya no es 51 básicos, sino 70 básicos negativos. De 6 a 9 meses después, hay una recesión. Entonces, el modelo de curva de rendimientos ya nos pronosticó que va a haber una recesión en Estados Unidos y yo le creo a ese modelo. ¿Y cómo va a ser esa recesión? Pues esa recesión va a ser una recesión en la cual la economía pasa de crecer 1.7% año a año a crecer solamente 0.5%. Esta va a ser el crecimiento de la economía de Estados Unidos. El consumo va a pasar de crecer 2.6 a crecer 0.8 y mírense lo más importante, el investment va a pasar de crecer 3.6% a negativo 1% por la recesión que vamos a ver en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Entonces es muy importante tener en cuenta que eso es lo más probable desde el punto de vista de la actividad económica entrando al 2023. Entonces yo tengo un escenario por el rezago o por la característica de rezago en los efectos de la política monetaria sobre la economía total, sobre la economía agregada, que esas subidas que se vieron en el 2022, que me sorprendieron a mí por lo fuertes que han sido, se van a ver ya manifestadas en la economía en el 2023 y por lo tanto tenemos una recesión leve, pero recesión igual. Buenísimo, Alberto. No, de todas maneras, eso es algo bien curioso, ¿no? La parte inmobiliaria, porque al final siempre vemos el rezago del atractivo ya cuando está muy voceado, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos todo el tema inmobiliario americano ya muy voceado, ¿no? O sea, a niveles como que ya básicamente hasta puedes encontrar una publicidad, ¿no? Así en el carro de invierte en Estados Unidos, y eso en realidad es justamente sucede cuando ya están buscando la demanda que no existe en el mercado local, ¿no? O sea, están buscando ese soporte adicional que no hay, ¿no? Y es algo bien importante de no perder de perspectiva, y de hecho sí me parece importante reenfatizarlo, dado que lo has mencionado. Lo otro que me parecía interesante precisar para muchos de nuestros clientes es que igual a la hora que tú has mostrado tu cuadro de crecimiento, se ve que año a año hay crecimiento, ¿no? Entonces uno diría, oye, pero ¿dónde está la recesión? Y doy la precisión para los que nos están oyendo, es la recesión va a ser durante el año, ¿no? Vamos a tener 2 trimestres contractivos, que va a ser la recesión, pero punta a punta, realmente, como mencionaste al inicio, es una recesión breve o pequeña, no muy aguda, con lo cual va a mostrar un crecimiento a pesar de ello en el promedio del año. Exactamente. Quería preguntarte sobre esos estimados base, aún quedándonos en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo contemplas 2 de los riesgos principales que yo aún veo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se está estimando en tu escenario base de las subidas de tasa, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu tasa neutral o tu tasa a cierre de año que crees que el Banco Central está considerando? ¿Cómo ves tú realmente la inflación, ¿no? Si ves que realmente el dato que hemos visto es un dato alentador, o va a haber una resiliencia a nivel absoluta, ¿no? O sea, obviamente puede bajar un poco la inflación, pero mantenerse por arriba de 6, lo cual en absoluto lo hace resiliente.
Y el tercer riesgo que te pregunto, que obviamente este es el más difícil de siempre pronosticar, es el tema de las tensiones geopolíticas y particularmente Ucrania-Rusia, ¿no? ¿Cuál es más tu opinión sobre ese suceso? ¿Cómo lo ves? Claro que sí, mira, a ver, Steve, bueno, en fin, yo me acuerdo, uno de los errores que he cometido yo en mi vida, importantes desde el punto de vista del análisis, fue cuando comenzó la guerra. En una entrevista de televisión me hicieron la pregunta, o sea, la verdad es la pregunta obligada de la persona que me estaba entrevistando. Dice, señor Bernal, ¿cuánto va a durar la guerra? Y yo dije, pues la verdad la guerra debería durar muy poco. Y di las estadísticas de los aviones. O sea, era una cosa ridícula, creo, si no estoy mal, la relación era como, creo que era 4.000 aviones contra 150 aviones. El nivel de tanques era una locura y pues si uno mira, o sea, realmente el poderío de Rusia militar versus el de Ucrania, yo pensé que esto iba a ser algo como lo que pasó en Crimea hace ya mucho tiempo, que iba a ser muy parecido en ese sentido. Y claramente, pues mira dónde estamos, ¿no? ¿Qué eso sorprendió? Pues se sorprendió obviamente la tenacidad y la valentía del pueblo de Ucrania, que ha logrado mantener a Rusia, pues no ha permitido que Rusia gane este conflicto cuando lo debería haber ganado en nada. Pero lo que sí creo que es un hecho, Steve, es que nosotros los seres humanos somos seres adaptativos por naturaleza. Yo creo que todo en el mundo es como un duelo. O sea, en una familia hay una tragedia, hay una muerte de un familiar. El momento en el que sucede es terrible, es una peste, o sea, una tristeza horrible, una sorpresa demasiado desafortunada, etcétera. Pasando las semanas, pues el dolor sigue, pero cada día pues amanece y anochece y la gente como que comienza a entender que pues la vida sigue. Un mes después el dolor ha bajado un poco, 6 meses después vienen los buenos recuerdos y ya la vida está pues casi en total normalidad. Un año después la gente pues obligatoriamente tiene que volver a la normalidad y 5 años después pues solamente quedan los buenos recuerdos. Eso es, así somos los humanos, así siempre hemos sido, así siempre vamos a ser, porque es la única forma de vivir. Entonces, a lo que voy es que cada día que pasa, el conflicto entre Rusia y Ucrania se vuelve menos relevante desde el punto de vista de su efecto sobre la economía global. Porque la economía busca alternativas, porque los precios vuelven a la normalidad, ya lo estamos viendo ya los niveles de los precios de los fertilizantes a nivel preguerra, el petróleo ya está por debajo de los niveles preguerra, los valores de los granos han vuelto a niveles preguerra también, o sea, mejor dicho, desde el punto de vista del inflacionario y del efecto sobre la economía global, ya en este momento estamos en una situación que debería implicar que esta tragedia tan horrible que es la guerra entre Ucrania y Rusia, obviamente va a seguir teniendo un costo humano brutal y horrible, pero desde el punto de vista económico, cada día es menos relevante. Entonces yo creo que el 2023 va a ser un año en el cual el conflicto puede que siga o no siga, pero desde el punto de vista del efecto, yo creo que es cada día menor y cada día va a ser, cada día que pase, vamos a ver que poco a poco deja de ser de parte de la discusión diaria entre nosotros los analistas o de los inversionistas, etcétera, y pues ya entraremos a tener otras preocupaciones dependiendo de las preocupaciones que nos vaya a traer el futuro, porque siempre van a haber nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso digamos desde el punto de vista de la guerra en Ucrania. Desde el punto de vista de la inflación, Steve, pronosticar la inflación es un tema muy complicado, pero es el trabajo nuestro tratar de hacerlo. Y la forma como se pronostica la inflación, Steve, por definición, es a través de modelos autorregresivos. Y esos modelos autorregresivos implican que el futuro se va a parecer al pasado. Esa es la base fundamental de las cosas. Entonces, eso puede ser o no puede ser. Puede ser o puede no ser. En el caso mío, yo tengo un convencimiento adicional, que es que yo creo que la pandemia no cambió al mundo.
La pandemia, en mi opinión, es un evento que va a pasar a la historia como un compás de espera, o sea, los pilotos le dicen en Estados Unidos un air pocket, que va el avión andando y de pronto, ¡pum!, se cae 500 pies y después vuelve a la normalidad, etc. Y hay mucha turbulencia en el momento en el cual está cayendo el avión, esos 500 pies, pero ya después vuelve a la normalidad. Y para mí ya hoy, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo vivo del día a día en Estados Unidos, mi típico vuelo Nueva York-Miami, mi típico vuelo Nueva York-Lima o Lima-Miami, o mi típico día, hoy en este momento estoy en mi casa, pero estoy yendo 4 días a la semana a la oficina. O sea, realmente desde el punto de vista de la normalidad de mi vida, yo creo que estamos muy parecidos ya a lo que existía en el 2019, y yo creo que eso es lo que va a primar ex post la época del confinamiento. Entonces yo voy a cambiar mi visión, yo solamente cambio mi visión de del carácter desinflacionario de la nueva economía cuando yo vea que algún jovencito de 25 años se me acerca y me dice: oiga, señor Bernal, yo después de esta situación tan horrible que vivimos en la pandemia, he decidido cambiar mi objetivo de vida. Yo ya no quiero conocer el mundo, sino quiero tener 7 hijos. El día en que yo vea un jovencito que se me acerca y me diga que quiero tener 7 hijos y no quiero conocer el mundo, ahí cambia el mundo. Y ahí comienzo a pronosticar un proceso inflacionario significativo a futuro. Pero yo lo que estoy viendo es algo completamente contrario a eso. Y lo que les muestro lo que dicen mis modelos. Esta regresión que yo corro y le creo muchísimo es básicamente Core PCE, que es el dato más importante que sigue la Reserva Federal. Si no estoy mal, el miércoles sale el dato nuevo de de octubre, perdón, y muy seguramente va a ser 0,2. Mi modelo dice que Core PCE en este momento debería estar en niveles de 3,5%, estamos en niveles de 5%. Y a lo que voy con todo esto es que yo creo que mi regresión va a tener razón, y por lo tanto para final de 2023 esta línea amarilla ya va a estar muy cercana a 2,5%. ¿Por qué creo que va a pasar esas cosas? Muchas cosas, muchas razones. Primera razón, Milton Friedman decía que la inflación ha sido y siempre será un efecto netamente monetario. Esto que ustedes ven es la línea amarilla, es el M2, el cambio del M2 en Estados Unidos año a año. La línea gris es el Consumer Price Index. El M2 durante la pandemia pasó de crecer 5% a crecer 25%. ¿Por qué? Porque la economía global se había muerto y la Reserva Federal decidió inyectarle toda la liquidez posible para que no se muriera el paciente. Es como si Alberto Bernal llega desahuciado al hospital en este momento, los médicos tienen que salvarlo, nadie sabe qué tiene, pues métale todo lo que le tengan que meter al señor Bernal para que no se muera. Punto. Eso fue lo que pasó. Le metieron todo lo que se tuvo que meterle a la economía de Estados Unidos para que no se muriera. Y por eso estamos pagando hoy inflación, porque crecimos mucho la base monetaria, los agregados monetarios durante la pandemia. Alguna gente dirá, qué gente tan irresponsable estos señores que manejaron la crisis, mire el problema que nos dejaron. Eso, en mi opinión, es como si yo otra vez llego al hospital desahuciado, me dan todo lo que me tengan que dar para salvarme, nadie sabe que me hacen todos los tratos experimentales, eventualmente me salgo de cuidados intensivos y 2 meses después puedo salir del hospital, y mi esposa insulta al médico porque salí gordito. A ver, ya me iba a morir y salí gordito, pues entonces agradezca pues que al menos salió. Entonces básicamente es lo mismo que está pasando con la economía global. Está saliendo de un problema de la contracción más grave de la historia desde siempre, porque nunca jamás se habían perdido 25 millones de empleos en un mes como ocurrió en Estados Unidos durante la pandemia. Entonces esa situación, pues tocaba actuar de la forma como se actuó, y hoy estamos pagando los efectos secundarios de esas actividades, pero eventualmente se va a normalizar. ¿A qué voy con todo esto? Si la economía debe funcionar, pues entonces esta línea amarilla, que está 15 meses con 15, la inflación tiene 15 meses de rezago versus el M2 ya está creciendo a tasas del 2% año a año.
Por lo tanto, la inflación se va a disminuir. Eso es lo que dice este modelo, yo le creo. Otro modelo que sigo muy de cerca es este, que es el costo del container de Shanghai a Los Ángeles. Durante la pandemia, cuando no había nada que hacer, porque todo estaba cerrado, pues todo el mundo comenzó a consumir a lo loco. En mi casa, nosotros en mi casa personalmente, nosotros como familia entramos a la pandemia con 10 toallas en la casa y salimos de la pandemia con 60 toallas. Porque las toallas estaban muy baratas en Amazon y entonces mi esposa decidió comprar muchas toallas. ¿Por qué? Porque cuando uno está aburrido y no tiene nada que hacer, porque están cerrados los aeropuertos, están cerrados los restaurantes, están cerrados los bares, y lo único que hay que hacer es trabajar o ver Netflix, eventualmente se mete uno a Amazon, y lo primero que le muestra a Amazon es 40% abajo las toallas, entonces pues va uno y se compra unas toallas, porque ¿qué más va a hacer? Y además, porque como nadie gaste nada, entonces se incrementan los ahorros brutalmente en las cuentas personales de cada uno. Uno hace el ejercicio de no gastar en Starbucks por los 2 cafés que me tomo diariamente yo en Starbucks, eso es una millonada. O sea, realmente en Starbucks cerrado lo mejor que le pudo haber pasado a mi economía personal, porque es extremadamente mucha la plata que se ahorra uno en esa situación. Otro que es muy importante y también veo muy de cerca es la caída de los precios de los carros usados. Los carros usados comenzaron a crecer brutalmente durante la pandemia por 2 razones, porque las empresas estaban cerradas, las fábricas estaban cerradas y no había carros nuevos, y 2, porque la gente decidió utilizar carro para irse al trabajo, para no utilizar transporte público. Esto es en todas partes del mundo pasó exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, Steve, Eduardo, el promedio histórico del incremento de los precios de un carro usado desde 1953 hasta febrero del 2020 es 0.5%, año a año. Subieron al 52% el año pasado. Eso no tiene ninguna lógica, eso no va a volver a pasar, pero la matemática dice que cuando algo sube al 50%, después cae al 40%. Entonces vamos a ver una caída brutal en los precios de los carros usados en el 2023, y eso va a hacer generar una caída muy importante de la inflación en Estados Unidos. Y por último, las rentas en Estados Unidos por fin ya comenzaron a caer, según el gobierno. El mes pasado cayeron, fíjense ustedes la línea gris, que se ve que se rompe ahí. El indicador líder de las rentas nuevas lleva ya cayendo más de un año en términos mensuales, o sea, sigue creciendo, pero ya no crece a la velocidad que crecía. Fíjense la línea amarilla, y muy seguramente el próximo mes va a estar en 0. Entonces, lo que yo veo es una desinflación muy fuerte de la renta en el 2023, y esto va a ayudar muchísimo a bajar la inflación. Entonces, todas estas cosas juntas lo que nos van a mostrar es que tenemos una inflación. Les muestro esta gráfica aquí, que es la importante de la inflación. Este es el modelo mío de inflación, la línea de arriba. Tenemos una caída brutal de la inflación durante el 2023 y terminamos a final del 2023 con la inflación Core PCE, que es el target de la Reserva Federal, a 2.4% año a año, y la inflación de Core CPI a 2.7% año a año, que sigue siendo por encima del 2%, pero claramente cualquier persona que mire esta gráfica dice la inflación está cayendo fuertemente. Entonces, Steve, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Yo creo que la Reserva Federal sube 50 puntos básicos en diciembre y para ahí. Porque cuando llegue la decisión de febrero, que es la siguiente decisión, ya van a haber 2 datos más adicionales de inflación que, en mi opinión, van a mostrar que lo que está Estados Unidos es en un riesgo mucho más grave de desaceleración económica adicional a la expectativa, y que la inflación ya está cayendo a una velocidad muy importante. Entonces, para mí eso es súper importante para defender una de las cosas que yo tengo más confianza en argumentar mirando al 2023, que es que yo creo que el 2023, y óyeme esto, Steve, no estoy exagerando. El 2023 va a ser el mejor año de la historia de todas las personas que estamos en este webinar de Fixed Income. No vamos a vivir un solo año mejor que el próximo año en Fixed Income. ¿Por qué? Porque el 2022 es el peor año desde 1780.
Entonces, si te fue tan malo el 2023, la recuperación en 2022, perdón, la recuperación en 2023 va a ser muy significativa. Buenísimo, Alberto, ¿no? Has dado bastante contexto y has cerrado en realidad dándome el espacio a una preguntilla que no la tenía muy de cerca, pero te la pregunto para ver en tus estimados la parte de los spread crediticios, ¿no? Que es la parte que mide el riesgo de crédito corporativo. Al día de hoy, con los fuertes movimientos de la tasa base, realmente hemos visto una resiliencia importante en el riesgo corporativo, tanto grado de inversión como grado especulativo. Incluso la verdad que no hemos visto aún muchos aumentos, por no decir grandes, en la parte de defaults aún, ¿no? Si bien los estimados quizás con la recesión apunta a un incremento, no he visto aún nada realmente material. Pero ahí, redondeando, mi pregunta es, ¿cómo tú ves, porque has mencionado, ¿no? Que el 2023, y yo estoy también de acuerdo, es un año muy relevante para la renta fija, pero ¿cómo manejas esa parte de ese riesgo de spread crediticio que al día de hoy está aún anclado, ¿no? No ha tenido, así como la renta variable, una corrección relevante? Pues mira, Steve, yo lo que... esa pregunta que es claramente la pregunta más relevante de todas desde el punto de vista del contexto del trade del 2023 en Fixed Income. Yo lo que sí me atrevo a decir es lo siguiente. Yo soy un convencido de que el mercado más eficiente de todos es el mercado de US Treasuries en el mundo. Y yo creo que el mercado de US Treasuries nos está mandando a nosotros un mensaje muy claro de que tienen que pasar una de las 3 cosas que voy a decir. La diferencia entre el bono de 2 años y el bono de 10 años en este momento ya es 70 básicos, vamos para 80, porque básicamente el mercado sigue pronosticando que la Reserva Federal va a subir mucho y el bono de 10 años se ancló a niveles de 3.70 más o menos. Entonces, ese slope negativo que no tiene precedentes porque es muy fuerte, esos 80 básicos que no se han visto en el pasado, solamente se pueden explicar con 3 posibles escenarios. El primer escenario, una mega recesión económica, que implique que el mercado lo que nos está diciendo es que ese escenario que yo dije que la recesión va a ser light, ese let's not get dessert recession, está equivocado y que efectivamente lo que va a pasar es que la economía se va a meter una descarrilada brutal y por lo tanto vamos a tener mucho más dolor de aquí a futuro. Eso es un escenario 1, que no es mi escenario claramente, por lo que yo les acabo de decir. El segundo posible escenario es que el mercado está pronosticando que la Reserva Federal o sea, tiene la intención de cometer un error de política, de subir demasiado por si acaso. La analogía esa es un oncólogo que sabe que el paciente logró vencer el cáncer, pero igual quiere otra ronda de quimioterapia adicional, no va a ser. Pero en términos de costo-beneficio, en mi opinión, eso es un error, porque le genera 4 meses de dolor adicional a un paciente cuando realmente el costo-beneficio no lo vale. Pero lo entiendo, o sea, ahí yo entiendo, conozco doctores que toman esas decisiones solamente por si acaso. Entonces, para mí eso es un error, pero bueno, ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario, que es el mío, es que el mercado todavía no ha entendido la velocidad del proceso desinflacionario que se viene. Y por lo tanto, lo que está diciéndome, lo que yo veo que va a pasar es que una vez salga el próximo dato de inflación, el mercado deja de pronosticar una subida de tasa de la Fed adicional. O sea, se baja 25 básicos. Y una vez salga el dato de diciembre, la inflación en enero, que va a ser muy bueno también, se disminuye la otra adicional. Entonces, que 50 básicos de lo que se está priceando en el short end de la curva desaparecen. Porque vienen 2 datos muy positivos de inflación.
Esa es mi apuesta. Pero digamos es la única forma que tengo yo para pronosticar eso. Si eso es el escenario, si lo que yo acabo de decir es cierto, se defendería el hecho de que los spreads sigan bastante acotados. Porque implicaría que sí tenemos una recesión, pero otra vez una recesión muy light. Y si la recesión es muy light, pues no tienes por qué tener una destrucción muy grande de valor o una situación en la cual las empresas comiencen a tener una situación muy difícil. Entonces, creo que eso es el escenario más probable con la información que tengo hoy yo para explicar toda esa cantidad de dicotomías que encontramos alrededor del mundo. Porque, termino con esto, Steve. Una muy simplista sería decir, el mercado no ha entendido. Pues, pero yo después de 22 años en este mercado, de trabajar en el mercado, Steve, hay algo que la vida le enseña a uno a las buenas o a las malas, que es que uno nunca, nunca jamás debe tener la falta de humildad de pensar que el mercado no sabe. Porque el mercado, en mi opinión, es el sistema más eficiente que tenemos los humanos para generar expectativas. O sea, por alguna razón funcionan también las expectativas inflacionarias, por alguna razón funciona también el modelo de curva de rendimientos, por alguna razón funcionan también todas estas cosas con las que lidiamos nosotros en el mercado todos los días, que es la eficiencia inherente del mercado, porque el mercado es una función de 500 millones de voces diferentes tratando de darle un precio a un activo en algún momento, y esa es la forma más eficiente de lograr un equilibrio, ¿no? Tal cual, no, de hecho eso es el mecanismo de cómo se autorregula el mercado, ¿no? Al final uno tiende a decir, este es mi escenario, voy a esperar que suceda el escenario, pero en realidad el escenario, o sea, va a tener un efecto en el movimiento cuando se ajusten las expectativas. Entonces este mercado te está adelantando siempre unos buenos meses, ¿no? En realidad. Ahora, mencionaste en tu escenario tipo 2 algo importante, ¿no? Que yo considero importante, que es el mercado tiene esta intención por el track record que hemos visto del Banco Central, ¿no? Porque obviamente es un grupo de personas de alta capacidad técnica, todos son doctores en economía, ¿no? Tú ponías la analogía con los doctores de salud, pero al final estos son personas muy capaces, ¿no? Que tienen, así como tú, sus propios modelos, y entiendo yo que también lo más seguro es que estén viendo lo mismo. Sin embargo, hay esta sensación, ¿no? Y hay este miedo aún, por lo menos hasta concluir este año, que básicamente es la última reunión, con lo que pueda salir a decir Powell de si quiere o no hacer no este diagnóstico, ¿no? Sino si quiere darle esta sobremedicina, ¿no? al mercado, es decirle, en realidad prefiero ser conservador o cauto, que es como usualmente hemos visto a la Fed en situaciones de estrés anterior, versus que haber visto un banco o un banco central que se sienta más cómodo tomando el riesgo contrario, ¿no? Que el riesgo contrario es, como uno dice, ¿no? A veces más vale que sobre a que falte, acá sería más, o sea, faltaría que sobraría, ¿no? Entonces, de hecho creo que es algo que al final lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver de acá a 2 semanas y media, va a ser algo interesante, pero es muy difícil realmente de poder saber con estimados, ¿no? Porque obviamente hemos visto la información que nos has mostrado y esa es la información cruda, ¿no? La información real, tangible que uno utiliza para hacer análisis económico. Entonces, digamos, lo otro es, tendríamos que tener un insider, ¿no? Ahí sentado con todos los otros doctores de la Fed y poder anticipar hacia dónde quieren ir ellos, ¿no? Pero sí creo que es algo muy, muy interesante en que todos tengan este enfoque, ¿no? De cada 2 o 3 semanas, porque te puede cambiar mucho lo que hemos estado hablando, o te lo puede revalidar, ¿no? Puede decir, ok, la Fed también está viendo efectivamente la misma data y no está siendo sobreconservador, con lo cual, en realidad el escenario 3, si salen esos dos datos de inflación mostrando esa tendencia, ¿no? En línea los gráficos, yo creo que el escenario que tú estás plasmando tanto para la renta fija y seguramente también para la renta variable, es de un año bastante interesante, luego de haber tenido este año de reajustes muy agresivos
Y ambos correlacionados, ¿no? Que es lo que tú mostrabas en tu primer cuadro, que es algo rarísimo, donde un portafolio 60-40, ¿no? Que es el portafolio que tiene 60% de renta fija y 40% de renta variable, los dos no funcione el efecto de diversificador y tengan este mismo daño complicado hacia los portafolios. Exactamente. Yo para ir terminando, Alberto, quería también tocar dos regiones en tus estimados. Creo que la más importante por el hecho de la exposición que tenemos en los portafolios sería comenzar con China y luego ver también los estimados de Europa. Claro que sí. Pues mira, China es obviamente un tema, a mí me gusta decirle que es un black box, porque yo realmente, Steve, la primera vez que yo estuve en China, realmente quedé muy maravillado de lo que han logrado estas personas en términos de desarrollo y cambio social. O sea, el cambio social que ha visto la China es algo que no tiene precedentes y nunca jamás vamos a ver nada igual en la historia del mundo. Sacar a 600 millones de personas de la pobreza en 30 años es una cosa que no vamos a volver a ver en ninguna parte del mundo. Y eso es algo muy impresionante y algo que me marcó a mí, que me ha marcado desde el punto de vista de economista y desde el punto de vista de la forma como entiendo los mercados. Pero también entiendo perfectamente que yo nunca jamás voy a poder pensar como piensan los chinos. Somos dos culturas totalmente diferentes. Las personas que vivimos en Occidente y las personas que viven en China tienen una visión del mundo totalmente diferente. Y eso es una cosa que no va a cambiar. Y it is what it is, como dicen los norteamericanos. Parte de eso es el Zero COVID. Yo realmente no entiendo la lógica detrás de esa política, porque es una política desde el punto de vista epidemiológico irracional. Entiendo la razón por la cual lo hacen, digamos, para evitar la cantidad de muertes que podrían haber, pero creo que realmente desde el punto de vista de manejo social es algo que solamente se puede hacer en ese país y que en ninguna otra parte del mundo se podría repetir. Tú solamente puedes tener cero COVID en una dictadura perfecta como es en China. Es así de sencillo. Bueno, quizá Rusia. Pero aparte de eso, no veo ninguna posibilidad de que haya otro país en el cual tú puedas evolucionar una cosa así. Pero también entiendo ya hoy en día que hay una limitación ya realmente muy fuerte, que es que la gente ya no aguanta más. Por más que pensemos diferente, por más que la gente haya aplaudido esa política, etcétera, etcétera, realmente la gente ya no aguanta más. Quedarse en la casa, 90 días seguidos sin poder salir de la casa, o sea, mejor dicho, Latinoamérica tuvo confinamientos fuertes, pero Steve, lo que le ha tocado a estas personas en Shanghái, en Beijing, es algo que simplemente es totalmente inhumano. Y eso ya no puede seguir. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber un anuncio de Xi Jinping. Eso es una imposibilidad. No es que mañana salga Xi Jinping, ¿saben qué? Ya, muchachos, listo, ya todo normal. Vamos, pues, y que sea lo que Dios quiera. Eso no va a pasar. Pero sí va a haber un proceso más rápido de normalización, de disminución de cuarentenas, de hacerlo más inteligente, quizás proteger más a los mayores, permitir que los jóvenes se enfermen, etcétera, etcétera. Toda esa cantidad de cosas para incrementar cero prevalencias, porque realmente, Steve, de esto solamente se sale a las buenas o a las malas, que es con cero prevalencia. Y pues como los chinos desde el punto de vista político no pueden comenzar a comprar vacunas de Pfizer, pues entonces ahí la única opción que van a tener es pues tratar de avanzar lo más rápido posible su propia vacuna, hacerle refuerzos de vacunas a los mayores y permitir que el resto de la gente se enferme, que es la única forma de avanzar y salir de esta tragedia que se llama COVID. El COVID se acaba cuando a todos nos da. Es así de sencillo. Antes no se acaba. Y en el caso de China, las cero prevalencias siguen siendo extremadamente bajas. La mayoría de los científicos siguen hablando de menos del 20% de la población que ha estado expuesta al virus, cuando ya el resto del mundo las tasas están por encima del 80-90%. Pero van a tener que reabrir y van a tener que cambiar la política, porque si no van a tener ahí una explosión brutal. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo todas las noches en algo totalmente y no visto en China, gente protestando porque ya no aguantan más,
y lo que pasó en la fábrica de Foxconn, que es la que ensambla el iPhone hace unos días. Todas esas cosas me mandan a mí un mensaje de que el proceso de normalización se va a acelerar de aquí en adelante. ¿Qué implica eso? Pues que China va a crecer bastante mejor en el 2023 versus 2022. Yo tengo 3.1% de crecimiento para el 2022 en China y tengo 5% para el 2023. No es fácil, no es difícil crecer al 5% el 2023 cuando solamente se creció 3.1% en un país que tiene una dinámica de crecimiento tan fuerte como la de China. Entonces, así es como básicamente mi modelo de crecimiento muestra esto. ¿Dónde estamos? Aquí creo que es. El modelo de crecimiento muestra, perdón, esto. O sea, la línea amarilla es el crecimiento de China bajo mi modelo. La línea gris es lo que hubiese crecido China si no hubiese habido un incremento muy fuerte del estímulo monetario y fiscal que se vio desde el segundo trimestre de este año. O sea, esta línea gris es a segundo trimestre del 2022, cuando Shanghai estuvo cerrado. Y de ahí en adelante es cómo se ve ese crecimiento. Y ya estamos viendo un crecimiento importante en el estímulo de China, y lo más importante es de dónde va a venir el crecimiento. Entonces ya tenemos esto, muestro esta gráfica porque esto es hasta el 2022, hasta el tercer trimestre del 2022, así estaba creciendo la economía de China. Exportaciones era lo que más crecía, y construction starts, básicamente los edificios, era lo que menos crecía. Las exportaciones ya están bajando a cero, construction starts sigue muy, muy quieto por acá, a niveles de 50% de actividad versus lo que existía en el 2019, y lo único que está funcionando es infraestructura física y retail sales, pero realmente con las exportaciones bajando a cero, la única forma de mantener el crecimiento más fuerte es a través de consumo interno, llámese retail sales. Y por lo tanto, el 2023 va a ser un año en el cual hay un estímulo muy fuerte a retail sales, consumo interno, para poder compensar la caída del crecimiento de exportaciones y el hecho de que construcción no va a volver hasta que no se arreglen todos los problemas que sigue teniendo el sector inmobiliario de China. Y eso no se va a arreglar en el corto plazo. Lo de China en el sector inmobiliario es parecido a lo que vivió Japón después de los 90s, básicamente un evento de sobreconstrucción, y hasta que no se logre un equilibrio de oferta y demanda en el sector inmobiliario, pues no vamos a ver una normalización, ¿no? De esa, digamos, del sector inmobiliario. Clarísimo, Alberto. Y para terminar con las perspectivas 2023, ¿cómo avisoras Europa, particularmente la eurozona, ¿no? Pues mira, yo creo que Europa a estos niveles ya es extremadamente atractivo. Steve, yo nunca, bueno, yo estudié en Alemania y voy a Europa muchísimo por trabajo, etcétera. Yo nunca había visto Europa tan barato versus Estados Unidos como lo estoy viendo en este momento, en términos de todo. O sea, lo que te cuesta un croissant en París hasta lo que te cuestan las acciones en Alemania. Alemania se está moviendo a 8 veces earnings. El mercado de Alemania está a 8 veces earnings próximo año. El S&P estamos a 16. Ese diferencial de valoración no se había visto nunca, creo. Yo a ese diferencial de valoración no vendo a Alemania. Yo compro a Alemania. Alemania está en las que está por culpa de los alemanes. Alemania está arrodillada a lo que quiera ser un déspota como Vladimir Putin por culpa de las decisiones que tomaron los alemanes. Steve, ya es algo que yo no entiendo, y aquí me voy a poner un poco político. Yo no entiendo
¿por qué diablos hace menos daño sacar gas natural en Rusia que sacarlo en Northern Westfalia, en Alemania? O sea, sacarlo y quemarlo hace exactamente el mismo daño en Rusia o en Alemania. Pero por culpa del ambientalismo extremo, esa barbaridad que hoy en día existe en muchas partes del mundo, o sea, por ejemplo, en el caso de Colombia, del señor Petro, que dice que vamos a acabar con el petróleo para salvar al mundo, cuando Colombia produce el 0.2% de los gases de efecto invernadero que se producen a nivel mundial. O sea, gente así, mejor dicho, es como si en Alemania hay una cantidad de Petros, gente que no entiende nada. Y en ese sentido, desafortunadamente, están pagando los errores del pasado. Pero, Steve, hay una cosa que yo creo que sí cambia la estupidez. O sea, una persona deja de ser estúpida cuando le toca llevar al niño de 3 años con pulmonía al hospital en la mitad de diciembre en Frankfurt porque la calefacción estaba muy bajita. Hasta ahí llega la estupidez. No vamos a sacar gas en Alemania porque estamos acabando con el mundo. Se lo comparamos a Rusia. A ver, o sea, eso es estúpido, es totalmente estúpido. Entonces yo lo que creo que está pasando en Europa es que esta situación les ha llegado como un reality check a estos países de entender que sin seguridad energética no hay nada. Y todo ese proceso de mejorar su seguridad energética va a implicar un nivel de inversión muy importante en todos estos países. Y esa inversión que no estábamos incluyendo incluye aceleración en energías alternativas, obviamente, pero también entender que para que una matriz energética funcione, porque como por ejemplo hoy en Inglaterra no hizo viento, literalmente hoy, y al no hacer viento, la producción de energía se disminuyó el equivalente a lo que producirían 10 termoeléctricas nucleares en el país, porque no hubo viento. Puede que mañana haga viento y no hay problema, pero el punto es que como estas energías no tienen un factor de confianza importante desde el punto de vista de la matriz energética de los diferentes países. Entonces, esta situación que está viviendo estos países los va a obligar a hacer infraestructura energética que va a generar una actividad importante en estos países y va a generar una reactivación importante de la economía de Europa después de la obvia recesión que van a tener que vivir. Pues porque cuando se te multiplica el costo de la energía por 10 veces, pues vas a entrar a una recesión. Así de sencillo. Te estás perdiendo ingreso disponible. Entonces, es un hecho que vamos a tener eso. Pero otra vez, yo soy de esas personas que piensan, a ver, yo simplemente para nombrar al mentor de todos nosotros, Warren Buffett. O sea, Warren Buffett es el mejor inversionista de la historia. ¿Qué dice Warren Buffett? Warren Buffett es un tipo muy humilde y siempre le hacen la misma pregunta y siempre contesta con cara de qué buena pregunta. O sea, le han hecho esa pregunta 190 millones de veces. Señor Warren Buffett, ¿usted cómo hizo para volverse tan rico? Y él contesta, qué buena pregunta, señor entrevistador. Me encanta esa pregunta. Nunca jamás nadie me había hecho esa pregunta. Muy sencillo. Yo vendo cuando todo el mundo compra y compro cuando todo el mundo vende. Y para mí, el hecho de que todo el mundo, o sea, en Estados Unidos dicen everybody and their grandmother, todos y la abuelita, están vendiendo Europa, porque la crisis y Europa y Rusia y papá y la crisis energética, todas esas cosas. Yo creo que, a ver, Steve, Eduardo, nosotros latinoamericanos hemos vivido innumerables crisis energéticas. Hay racionamiento, es aburrido, etcétera, etcétera. Hay que consumir menos, hay que lavar ropa por la noche, todas esas cosas que hacen los países que tienen crisis energéticas, pero pues no se acaba el mundo. Y el mundo no se va a acabar porque Putin invadió Ucrania. Entonces yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes y yo estoy recomendándole a los inversionistas que hablan conmigo entrar al 2023 con una sobreponderación de exposición a Europa, que es diferente a lo que está sucediendo en este momento, ¿no?
No, y de hecho hace mucho sentido, ¿no? O sea, al final, o sea, acá entra el fundamento, el análisis fundamental con, digamos, con el contexto actual, ¿no? Que obviamente hay un sobrepesimismo porque efectivamente la gente piensa que si todo va a entrar en recesión, ¿no? Pues sobre todo Estados Unidos, que es un pilar importante de la economía global, bueno, entonces Europa que está con el centro más afectado, sobre todo porque tiene riesgo a un geopolítico latente y seguramente eso puede agravarse, va a haber racionamiento, no saben cómo va a ser la resolución del tema del petróleo. O sea, es mucho contenido para realmente cuando uno lo cuantifica o lo analiza, ¿no? A nivel fundamental y ves, oye, en realidad el valor, o sea, la aguja ya está muy descontada y me mueve muy poco, ¿no? O sea, en este tipo de escenario. Y ahí es donde efectivamente aparecen las oportunidades. Otra cosa que mencionabas que me parece interesante es, o sea, hay mucha, ese tema de la politiquería, sobre todo en Europa, también está cambiando porque en su momento, con todos los accidentes que hubo de la parte nuclear, lo que pasó en Japón, nuevamente también se están dando cuenta que la verdad que esos cierres que querían hacer de manera agresiva no los van a poder hacer, ¿no? Y obviamente el manejo y el cuidado que tienen esas compañías, que son unas compañías que realmente no solamente operan en un país, sino que ahí operan en toda la región, incluso muchos operan acá en Latinoamérica o incluso en Norteamérica. O sea, son compañías altamente capacitadas, ¿no? Con niveles altamente técnicos para justamente gestionar ese tipo de soluciones energéticas que no podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, yo creo que puede haber un plan, que es lo que hay, pero el hecho de ese sobrepopulismo que hubo, que creo que fue más un sobrepopulismo que hubo justamente para llegar al poder, ¿no? Decir, ok, está de moda la ola verde, yo la promuevo y con eso me gano un par de votos, que lo han vivido en Estados Unidos tal cual. En este momento se pone en tela de juicio eso, ¿no? O sea, racionalmente uno puede ser digamos, apuntar a largo plazo, ser optimista, decir, querer la paz mundial, etcétera, pero oye, Sí. ir solucionando de a poco, ¿no? El que mucho aprieta poco abarca y en ese sentido creo que es lo que ha pasado en Europa. En Estados Unidos felizmente tuvieron mejores resguardos, de hecho el gobierno republicano alivió un poco, ¿no? Esta situación en su momento. Entonces, sí, la verdad que totalmente de acuerdo. Europa hay bastantes cosas, sobre todo en los grandes países de ese bloque, ¿no? Alemania, en Francia. Ya quizás yendo a los más pequeños hay que ser aún mucho más selectivo, ¿no? Lo que es una España, que también siempre hay oportunidades ahí, pero hay que ir depurando. Ya del mi lado, Alberto, no tengo más preguntas, entonces de hecho le hemos pedido al público que nos ha acompañado el día de hoy que nos haga un par de preguntas, ¿no? En un lapso de 15 minutos para poder resolverlas. Y tenemos una que es interesante, que apunta a que si bien el mercado, ¿no? Estamos mencionando que en el 2023, en base a los estimados que has dado, debería ser un mercado bueno, sobre todo para la renta fija, pero también para la renta variable. ¿Cómo eso, si uno entra a la derivada, ¿no? A la primera derivada, o sea, ya, que el S&P le va a ir bien, pero si quiero ir a los sectores, ¿cuáles de repente son los tres principales sectores que deberían beneficiarse de este tipo de contexto, ¿no? Hacia el 2023? Pues yo creo que los que más los que más se deberían beneficiar serían los que peor les fue en el 2022. Entonces yo creo que es importante que las personas que están viendo esta presentación pues miren, por ejemplo, su portafolio y vean cuáles fueron las que más sufrieron en el 2022 y probablemente vamos a ver una recuperación importante ahí. Yo, por ejemplo, veo unas oportunidades muy interesantes en high quality tech. O sea, las compañías tecnológicas que tienen buenas utilidades. Mucha gente, por ejemplo, es muy negativa Meta y todas estas compañías. Yo no soy negativo Meta. Si tú miras realmente el negocio de Meta sigue siendo un negocio espectacular. Instagram, Facebook, todas estas cosas, etcétera. Y lo que pasa es que Meta está invirtiendo muchísimo en el famoso metaverso y entonces ahí tiene un gasto brutal anual en términos de capital utilization en
crear cosas nuevas, que uno puede estar en contra o en desacuerdo, uno puede decir, de golpe están gastando mucho, gaste 20% menos, gaste 10% menos, etcétera, pero lo que estás, si tú dejas de gastar en esas cosas, pues estas empresas generan un cash flow brutal. Entonces yo creo que son temas muy importantes tener en cuenta. Yo creo que el mercado va a dejar de castigar tanto a estas empresas en el 2023, entre otras razones, porque las empresas han comenzado a tomar correctivos, básicamente disminuir un poco el tamaño de sus operaciones, de sus inversiones, para tratar de mostrar mejores números y mostrar una caja más tranquila. Eso creo que es importante. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades en high quality tech el próximo año. Yo creo que desde el punto de vista de las valoraciones, a pesar de que energía ha tenido un año brutal en el 2022, si tú miras en términos de participación de la energía dentro del Standard & Poor's 500, sigue estando por debajo de lo histórico, o sea que todavía podría tener unos resultados muy importantes. La gente con la que hablo yo sigue muy tranquila con su posición en energía, porque cualquier camino que nos lleve a sostenibilidad ambiental, y esto está quedando todos los días más claro, Steve. O sea, si tú quieres tener un mundo con una matriz ambiental y energética sostenible, tienes que seguir sacando gas natural. Punto. Y el que no le guste, pues que vaya a llorar en un asiento, porque es que así es lo que hay. O sea, uno no puede, es como que Alberto Bernal diga, a mí no me gusta. O sea, a mí no me gusta eso que está pasando y quiero que cambie. O sea, pues es irrelevante lo que piense, señor Bernal. El mundo es lo que es, no lo que tú quieres que sea. Entonces, el cambio de la matriz energética obligatoriamente tiene que seguir funcionando a través de gas y petróleo. Si no, no hay cambio de esa situación. Y por lo tanto, estos sectores que los han tratado tan mal, los políticos no van a tener opción diferente, sino comenzar a tratarlos mejor. Y tú lo dijiste, Steve, en Estados Unidos sobre todo, ya hay un cambio muy fuerte al respecto. Los demócratas que ganaron las elecciones pasadas diciendo no más exploración petrolera, vamos a acabar con estas empresas que están acabando el mundo. Ahora todo el Partido Demócrata está arrodillado ante las petroleras pidiéndoles que por favor produzcan más gasolina para que se mejoren las perspectivas políticas del Partido Demócrata. Entonces, eso es la realidad. La política es lo que es y la gente necesita energía para vivir. Y a la mayoría de las personas, cuando le toca pagar muchísimo más por un galón de gasolina, pues ya comienza a tener una visión negativa del líder que eligió. Todas esas cosas, creo yo, implican que el sector energético, a pesar de que ha tenido un gran año, este año, va a tener un año bastante positivo el próximo año. Ahora, yo creo que, Steve, yo pienso que el próximo año va a ser un año, desde el punto de vista de inversión en acciones, va a ser mucho más difícil. O sea, yo tengo una expectativa de un incremento de solamente 5% en el índice para el 2023, que es básicamente nada. Y creo que va a ser muy difícil, va a ser un año en que se mueve para arriba y para abajo. Para mí es mucho más fácil el trade de fixed income, de renta fija, que el trade de acciones. Pero igual uno tiene que estar invertido en ambos y creo que no va a ser fácil y creo que hay otra vez oportunidades más interesantes en Europa que en Estados Unidos, en oportunidades más interesantes en países emergentes comparado con Estados Unidos bajo este trade de desinflación y continuación de este proceso de diversificación de la matriz energética alrededor del mundo. Para mí todos los procesos de sostenibilidad ambiental cruzan por Latinoamérica y eso es una gran noticia para nosotros. O sea, si nosotros tuviésemos la sapiencia como continente de tener unos líderes un poco más lógicos, nuestros países pues estarían volando. O sea, Chile es el país del mundo con más reservas de litio. ¿Cuál es el único futuro posible de Chile? Volverse a Arabia Saudita. A menos de que estos políticos maniáticos destruyan el país pues por toda esta narrativa tan agresiva en contra de los mercados y en contra de todo lo que implique dinero, pues, pero bueno, es una muy buena noticia en mi opinión que los chileanos hubieran dicho que no a esa constitución que hubiera destruido el país
y afortunadamente dijeron que no, y eso ya le da una oportunidad muy importante a la inversión, y por lo tanto yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes, por ejemplo, en ese país. O sea, yo le digo a mis inversiones, a los clientes que hablan con nosotros, Chile es una muy buena opción desde el punto de vista de diversificación de portafolios, y creo que hay que aprovechar esas oportunidades. Clarísimo en ese sentido, Alberto. Hay una pregunta relacionada a la inflación de Perú, pero más que de Perú, yo creo que la podemos relacionar hacia Latinoamérica, ¿no? Emergente de Latinoamérica, ¿no? Para un Sí, poco poner en sí. contexto a los partícipes, sí. Sí, igual ahí, o sea, Alberto, de hecho, nosotros que estamos viendo todo este tema de inflación, o sea, mucho hay inflación local y mucho es inflación que se importa. De todas maneras, que hay una desaceleración de la inflación global, sobre todo liderada por Estados Unidos, tiende a afectar a todos a una menor inflación importada, ¿no? Y dicho eso, ahí te doy el pase para que puedas complementar de repente con los drivers adicionales que tú estés viendo en las economías locales. Pues mira, yo creo que el proceso de desinflación que veo en Estados Unidos va a ocurrir también en Latinoamérica. Yo creo que va a haber dos componentes específicos para generar esa desinflación, que es una apreciación de los tipos de cambio real en la región. A ver, el peso colombiano, por ejemplo, estamos aquí, estos niveles del peso colombiano. Y es más, el yen japonés está a niveles ridículamente baratos, 40% por debajo de lo que debería estar en términos reales. Brasil está abajo casi 40% también en términos reales, la moneda donde debería estar. México, en fin, Chile, pum. Entonces, el dólar norteamericano, que es la línea azul, está ridículamente caro, 30% por encima de donde debería estar. El real brasileño está casi 40% por debajo de donde debería estar. ¿Qué pienso yo que va a pasar en 2023? Que esto se comienza a normalizar, así como se comenzó a normalizar a eso del 2002-2003 en el mundo, que el dólar norteamericano comienza a caer en valor, el real brasileño, por ejemplo, comienza a ganar valor. Entonces yo creo que la próxima década se va a parecer un poco a eso. Si tenemos una fortaleza de las monedas latinoamericanas, eso debería ayudar al proceso de desinflación en nuestra región en el 2023. Entonces yo sí creo que las inflaciones van a caer en 2023. Y por último hay que decirlo, o sea, realmente uno puede decir lo que sea, menos que los bancos centrales de Latinoamérica no han sido extremadamente agresivos en su política para tratar de controlar el choque inflacionario. Brasil, Chile, Colombia, Perú, etcétera, han tomado unas actitudes muy fuertes en términos de tasas de interés y comenzaron mucho antes que Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, y Europa. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya todos, pues, quizás con la excepción de Colombia, todo el resto de los bancos centrales de la región ya llegaron a su punto máximo, y el 2023 va a ser un año de desinflación porque la economía crece menos por obvias razones, por las subidas de tasas de interés y porque el mundo comienza a ayudar, y por lo tanto comenzamos a ver una caída de la inflación que eventualmente dará espacio para que los bancos centrales bajen las tasas de interés. Entonces yo creo que la situación de la inflación se mejora bastante el próximo año. Buenísimo, Alberto. Una pregunta relacionada a la política estadounidense. En realidad yo la complemento un poco para fraseártela. La primera parte es, con estas elecciones de mitad, ¿no? Que realmente no hubo gran cambio ni en la Cámara de abajo ni en la de arriba versus lo que se esperaba, esta ola roja, ¿no? De republicanos tomando mayor control. Realmente eso que cambia en las perspectivas y en el manejo económico de Estados Unidos para los próximos años que aún le queda a Biden. Y dicho esto, ¿cómo tú ves, ahí que vives en Estados Unidos, el favoritismo entre republicanos y demócratas ahora con los últimos sucesos? Pues a ver, yo creo que desde el punto de vista del mercado, ocurrió lo único relevante que tenía que ocurrir, que era que el mercado no quería que los demócratas siguieran manteniendo el control de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces la Cámara Baja ahora quedó en manos de los republicanos, pero por un margen muy bajo. Y si tienes la Cámara Baja en manos de los republicanos y la Cámara Alta en manos de los demócratas y la Casa Blanca en manos de los demócratas, quiere decir que no pasa nada.
absolutamente nada. Entonces, Biden quiere subir gastos, no puede. Que Biden quiere bajar impuestos, tampoco puede. Nada va a poder hacer Biden. De aquí a los próximos 2 años, Biden no puede hacer absolutamente nada. Y eso es muy importante. Entonces, el mercado quiere ver status quo en este momento y por eso celebró lo que sucedió en las elecciones, a pesar de que como dices tú, no hubo la famosa red wave, en que los republicanos hubieran tomado pues una fortaleza mucho más grande dentro del legislativo. 2024, ¿qué va a pasar? Como dicen los analistas políticos, una semana en política es como 100 años, pero con la información que tengo hoy yo, con lo que estoy viendo yo hoy, yo creo que es bastante probable que la elección del 2024 presidencial, los republicanos tengan una oportunidad mucho más grande que los demócratas de ganarla, mientras tengan un candidato diferente a Donald Trump. Si el candidato es Donald Trump, yo creo que realmente es muy difícil que los republicanos vuelvan a ganar las elecciones en el 2024, porque Donald Trump sigue siendo una persona que genera muchísima polarización y que le mete mucha candela a la oposición y a los grupos de interés más relevantes dentro del Partido Demócrata para evitar que vuelva Trump a la presidencia. Entonces yo creo que lo más difícil para los republicanos va a ser evitar que la primaria la gane Trump. Y si la primaria la gana Trump, pues entonces yo creo que es bastante probable que el candidato que vaya en el Partido Demócrata gane la elección. Yo sigo pensando que es casi imposible que Biden vuelva a ganar la elección, porque Biden está ya muy mayor, pero no lo puede anunciar todavía. Si Biden anuncia desde hoy que ya no va a buscar la reelección, se vuelve aún más irrelevante de lo que ya es desde el punto de vista político. Entonces eso es una condición fundamental de la política, que siempre se anuncia que se va a ir por la reelección, así la popularidad de uno sea el 1%. Y creo que el escenario ahorita es, por el lado de los demócratas, ver cómo hacen, perdón, desde el lado de los republicanos, ver cómo hace el Partido Republicano para lograr que una persona como DeSantis sea el candidato y evitar que sea Trump. Y por el lado de los demócratas, pues mirar a ver quién aparece como una figura suficientemente centrista que logre generar confianza de Middle America, porque para que gane el candidato demócrata también se necesitaría que mujeres conservadoras voten por él. O sea que no puede ser una Elizabeth Warren, no puede ser una Alexandra Ocasio-Cortez, no puede ser un Bernie Sanders, porque esas personas pues generan mucha desconfianza del centro del espectro político, entonces tienen que ser una persona más centrista, y ahí yo veo posibles candidatos serían un Pete Buttigieg, que es el secretario del transporte, quizás se está hablando bastante del gobernador de California, aunque el gobernador de California es bastante de izquierda, pero pues ha moderado su discurso últimamente, entre otras en contra del fracking, porque California prohibió el fracking, pero pues con la crisis energética mundial, el hombre ha moderado mucho y su discurso en contra de la industria de hidrocarburos y si no, la memoria no me falla, en algún momento hasta dijo que se podría revisar esa decisión, ¿no? Buenísimo, Alberto. Y sin abusar mucho de tu confianza, con esta pregunta terminamos. Esta pregunta va enfocada más al tema de aún valorizaciones altas, sobre todo en el sector de empresas tecnológicas. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo hay que abarcar o cómo hay que enfrentar este sector, ¿no?, de tecnología donde aún
a pesar del castigo que hemos visto en el 2022, hay aún empresas aún valorizadas a altos múltiplos, ¿no? Incluso algunas descontando, ¿no? Indirectamente un alto crecimiento, ¿no? Con múltiplos por arriba de 100, de 100 veces precio-utilidad. Y ahí es, ¿qué opinión, cómo recomiendas enfrentar esos casos hacia el 2023? Que a pesar de tener un buen contexto, ¿cómo podemos manejar este tipo de compañías, ¿no? Pues mira, desde el punto de vista de un análisis estático, el mercado sigue estando caro. ¿A qué quiere decir eso? Que básicamente una de las cosas que usamos nosotros los analistas para tratar de decidir si un mercado está caro o barato es mirar la relación que existe entre la unidad de precios, price earnings ratio, o sea, precios utilidades, versus la tasa de interés de cero riesgo a nivel global, que es la tasa del bono de 10 años en Estados Unidos. Entonces, con los niveles actuales del S&P, todavía una regresión que haga uno entre la tasa de interés y la relación P/E ratio implicaría que todavía está caro el mercado. Caro versus lo que debería estar en un modelo estático, pensando que el pasado y el futuro se van a parecer. Estaría más o menos una vez un price earning ratio por encima de donde debería estar, más o menos. Que implicaría que el mercado podría caer básicamente unos 200 y pico puntos adicionales, o sea, de 4.000 a 3.800. Eso diría el modelo estático. Pero el modelo estático tiene sus problemas, porque es que nada en este mundo es estático. Entonces aquí hay dos opciones. O la tasa de interés se disminuye más, que es lo que pienso yo que va a pasar, y se mantiene una sostenibilidad de los precios actuales en el mercado, o caen los precios del mercado porque la tasa de interés no baja. Entonces la apuesta mía es, otra vez, porque yo creo que la desinflación viene, que la tasa de interés va a bajar, y por lo tanto el mercado no tiene que perder más valor para defender las valoraciones actuales. Eso, digamos, es la forma como yo respondería a esa pregunta. Es una apuesta fuerte y asume nuevamente que el mundo no es estático, sino que el mundo es dinámico. Buenísimo, Alberto. Igual valdría la pena adicionar a tu comentario que en estos segmentos donde igual no tienes una valorización promedio al mercado, ¿no? Porque tú has estado hablando más de un índice, ¿no? Que lo regresionas a la tasa, pero si entramos ya a un sector o subsector, un nicho, ¿no? Donde encontramos efectivamente partes hipervalorizadas aún, ahí hay que ser altamente selectivos, cautelosos, ¿no? Tener un análisis fundamental muy claro de que efectivamente esa compañía, oye, vale 100 veces el precio-utilidad y está sustentado igual en un entorno de inflación consistente o subida de tasas, ¿no? Pero creo que sí vale la pena recomendar esa cautela en esos Claro. segmentos. No, Sí, y buenísimo. mira, y lo vimos en cripto, ¿no? O sea, Sí, digamos, básicamente lo que la burbuja de cripto, pues, estalló. Yo creo que en cripto van a quedar muy pocas cosas. Algunas cosas van a sostenerse. Yo creo que no hay razón para pensar que Bitcoin o Ethereum van a desaparecer. Esos son totalmente diferentes. Pero toda esa cantidad de permutaciones menores a todas estas, a este ecosistema, muy seguramente muchas de esas van a desaparecer. Ahora, que blockchain y todas estas cosas van a ser parte del futuro nuestro, no me cabe ni la menor duda, pero claramente el incremento de tasas de interés lo que hizo fue destruir a los sectores menos lógicos en términos de valoración, y creo que es lo lógico, ¿no? Lo que debería haber pasado. no, de hecho, o sea, al final, cuando uno trata de entender la caída, ¿no? Del mercado de criptos, lo haces casi símil a repente a una compañía que realmente tenía un múltiplo hiper alto, ¿no? Pero así ya exuberantemente alto, y ahí la duración que tenía esa compañía por el crecimiento básicamente lo hacía altamente vulnerable a la movida de tasas, que es lo que hemos visto en todo ese segmento, y totalmente de acuerdo contigo al final. O sea, es un movimiento de limpieza, ¿no? Donde al final los que ya tienen tiempo y tienen un mejor sistema,
¿no? Entrelazado como Bitcoin, Ethereum, que son las principales, son las que sobreviven, y seguramente todas las otras o perecen o se juntan, ¿no? Ahí va a haber una permuta bastante interesante, pero sí es un segmento que creo, como tú, comparto, es un segmento del futuro, ¿no? Es un futuro que nos va a acompañar. ¿Cómo será? La verdad que no está 100% claro aún, pero es algo con que vamos, a nosotros que estamos en el mundo financiero, vamos a tener esa clase de activos acompañándonos de acá en adelante. Alberto, yo quería agradecerte nuevamente tu tiempo. De hecho, ha sido, como siempre, bastante interesante. Me hizo acordar esos desayunos, nuevamente, de ahí fue en Ciro, literalmente para todos los que nos Exactamente. acompañan. Esta era la dinámica de nuestros desayunos, comiendo, tomando un café. Yo me pedía un par de panqueques, ¿no? Pero sí, era muy entretenido. La verdad que Alberto, súper claro siempre con el mensaje, muy elocuente. Y igual agradecer a todos los participantes que nos han acompañado durante esta hora y 20. Nuevamente mil disculpas por las dificultades técnicas que tuvimos al comienzo, pero les agradezco a todos. Que tengan muy buenas tardes a todos y nuevamente gracias, Alberto. Por Dios, a ti, Steve, Eduardo, a Zest Capital, a todos ustedes, muchísimas gracias por tenernos en cuenta y espero que haya sido informativo y a todos felices fiestas y que el 2023 sea un año un poco más fácil que el 2022, por lo menos yo espero que ese sea el caso mío, porque ya trabajar más es imposible, entonces que Dios mediante sea un año más tranquilito. Dios te Gracias, escuche. Alberto, por el tiempo y por la claridad. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por Felices asistir. fiestas, hasta Felices luego. fiestas. Hasta Gracias. luego. Alberto.